Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 53, que es el último versículo, y luego los primeros 11 versículos de San Juan 8. Vamos a leerlo juntos. Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda hablar a los corazones, pueda traer el conocimiento de lo que es el Evangelio tuyo, Señor, para que hagamos diferencia de la religión, podamos saber que el Evangelio tuyo es un Evangelio de liberación, de salvación, de restauración. Te damos gracias, confiando en el misterio de tu Espíritu Santo en este momento. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. En este pasaje, la Sagrada Escritura nos enseña de dos grupos antagónicos como eran los escribas y los fariseos. Ahora se habían propuesto unirse para encontrar algún cargo en contra de Jesús y así desacreditar la fama de él. Y parecía que en este momento, cuando ellos se habían juntado, se habían unido, parece que habían puesto a Jesús contra la espada y la pared. En la época de Cristo, estos dos grupos antagónicos, como los saduceos también, discutían por nimiedades y siempre andaban peleados. Pero los vemos ahora juntos, tratando de hacer caer a Jesús en una trampa. Cuando los judíos tenían algún problema en los cuales se tenía que tomar una decisión, siempre ellos iban a alguno de los rabinos, y en esta ocasión se acercaron a Cristo con ese pensamiento. Él es un rabino, queremos saber a ver qué dice, a ver qué tanto sabe. Y precisamente trajeron a esta mujer, la habían tomado en el mismo hecho del adulterio. Yo no sé si aún la mujer hasta venía en paños menores, pero allí estaba ante Jesús. Allí estaba delante de él la mujer, temblando, solamente esperando que la muerte viniera a ella, ya que ante la ley judía, el adulterio era uno de los crímenes más graves. Los rabinos decían: todo judío debe morir antes que cometer idolatría, asesinato o adulterio. Y el adulterio era uno de los 3 pecados más graves. La ley era muy clara en este aspecto. Existían algunas diferencias acerca de la forma en que se debía cumplir la pena de muerte. Pero en el caso del adulterio, la ley establecía que debía morir a pedradas. En el libro de Levítico 20:10, nos habla precisamente de la sentencia para los adúlteros. Si ustedes lo quieren anotar, pueden hacerlo. Pero en este pasaje no se habla exactamente de la forma en que debía morir,
Pero en el capítulo 22 de Deuteronomio, los versículos del 22 al 24, establece la pena en el caso de una mujer que ya estaba desposada. En ese caso debían sacar a la mujer y al hombre que la sedujo fuera de las puertas de la ciudad, y allí debía ser apedreada y morirían. Cuando los fariseos y los escribas enfrentaron a Jesús con esta situación, quisieron embarcarlo en un problema. Si Jesús decía que había que apedrear a la mujer, sucederían dos cosas. Una, en primer lugar, él perdería para siempre su fama que se había granjeado por su amor y misericordia, y jamás se le volvería a llamar el amigo de los pecadores. Si decía que debía morir la adúltera, también chocaría con la ley romana, pues los judíos no tenían poder para imponer la pena de muerte sobre nadie. De manera que si Jesús decía que debía morir apedreada, perdería el amor y la devoción de la mayoría de la gente sencilla, pero también se convertiría en un criminal del gobierno romano. En segundo lugar, si Jesús decía que había que perdonarle, de inmediato se afirmaría que enseñaba a los hombres a desobedecer la ley de Moisés y que aún fomentaba y hasta alentaba a la gente a cometer adulterio o inmoralidad. Esa era la trampa en que los escribas y los fariseos pretendían hacer caer a Jesús. Por eso en este pasaje, en el versículo 6, dice: mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Este era precisamente, solamente esperaban que Jesús cometiera un error para acabar con él. Así que entonces, dice la Escritura en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta fue la respuesta: muy bien, apedréenla, pero que lo haga el hombre que esté sin pecado. El hombre que nunca haya tenido ni siquiera el pensamiento de hacer lo mismo. Ante esa situación, dice la Sagrada Escritura, que volvió Jesús a inclinar su rostro y a seguir escribiendo en la tierra, de tal manera que los hombres, dice la Biblia, redargüidos por su conciencia, dice que fueron soltando las piedras. Una a una fueron cayendo, era una turba azuzada por los escribas y los fariseos. Y cada uno dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando las piedras, de tal manera que solo más tarde la mujer y Jesús quedaron solos. Así que entonces San Agustín, como se le conoce, o Agustín de Hipona, dijo esta frase: quedó una gran miseria y una gran misericordia, hablando de la mujer y hablando de Jesucristo. Cuando Jesús la vio allí sola, dijo: mujer, ¿quién te condena? Y la mujer abrió los ojos y vio a su alrededor y se dio cuenta de que nadie estaba allí para matarla. Dijo: Señor, nadie. Y el Señor dijo su frase: vete, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Es una frase maravillosa. En este pasaje nosotros encontramos varias lecciones inclusive para nosotros, los que nos decimos cristianos. Una de las lecciones que nosotros encontramos es que la religión condena fácilmente a la gente. Jesús nos da un perfil en la Sagrada Escritura de los escribas y de los fariseos. Voy a pedirles que lean en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, y vamos a leer varios pasajes para saber o conocer el perfil de estos religiosos. Capítulo 23, versículos 2 al 4. Vamos a leerlo primero. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Es un mandamiento para nosotros, es una palabra para nosotros y es una advertencia para nosotros. Vamos a leer ahora el versículo 13 y luego el 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23 y luego el 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor Jesucristo nos da una descripción de los religiosos de su tiempo. Y yo quiero decir con todo respeto, lo he repetido muchas veces, no tratamos de que usted se haga de otra religión, pero quiero decir que la religión no es la respuesta para la necesidad del hombre. La religión nunca suplirá lo que el hombre busca o ha buscado por años. La religión solamente juzga, condena, pone cargas, pone ataduras difíciles de llevar, como lo vemos aquí en el tiempo de Jesús. Los escribas y fariseos, vuelvo a repetir, eran grupos antagónicos. Se la pasaban discutiendo sobre mandamientos y sobre cosas y nunca se ponían de acuerdo. Pero ahora se habían unido para condenar y matar a esta mujer. Y no solamente eso, sino se habían unido para hacer caer a Jesús en una trampa. La Biblia nos da un consejo a nosotros. En San Mateo, en su capítulo 7, los primeros 5 versículos del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, el Señor nos advierte a nosotros para que no caigamos otra vez en la religiosidad, porque la religión solamente juzga, condena, critica y hace una serie de cosas. Vean lo que dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es una advertencia para nosotros. Debemos estar alertas para que el diablo no ponga en nuestros labios juicio de condenación contra los demás, porque nosotros podemos ver los errores de los demás sin darnos cuenta de los propios. Hay muchos que son como policías, cuidan a los demás, pero ellos no cuidan su vida. Dios nos advierte: si nosotros somos verdaderamente cristianos, antes que juzgar a los demás, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos delante de Dios. No sea que seamos como los hipócritas, que aquí venimos y levantamos las manos y ponemos los ojos casi volteados y danzamos y brincamos. Pero ¿cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Habrá carroña nada más? ¿Habrá inmundicia? Dios nos advierte de esto. Cuando fácilmente juzgamos a los demás, estamos cayendo otra vez en la religiosidad. El Evangelio de Cristo no condena, no enjuicia a la gente. Cristo vino para salvar, Cristo vino para sanar, Cristo vino para levantar al hombre y a la mujer, Cristo vino para restaurar la vida del hombre y de la mujer. La religión nos condena fácilmente. Y usted podrá ver a gente religiosa que está condenando a medio mundo y ellos viven mal. Otra lección que nos da este pasaje
que la religión nos hace legalistas. Aprendemos la Biblia y se las aplicamos a los demás. Pero quiero decirles que el legalismo mata, el legalismo esclaviza. Vean ustedes, por ejemplo, estos religiosos. Estos religiosos, para ellos no había consideración para esa mujer. Para ellos esa mujer era una cosa que debía acabarse cuanto antes. Los motivos de ellos, de los fariseos y de los escribas, de los religiosos del tiempo de Jesucristo, no eran puros. No era tanto por enaltecer el nombre de Dios. No era tanto porque se cumpliera la ley de Dios, sino el motivo que ellos tenían y por el cual eran movidos era acabar con Jesús cuanto antes. Y por eso le habían llevado a esta mujer en esa situación. Ya lo expliqué al principio. Así que entonces la Biblia nos dice que ellos eran esclavos y querían mantener también a otros en la misma condición de esclavitud. Hay hombres, hay dirigentes religiosos en estos tiempos que hablan y dicen lo que tienen que hacer los demás, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren mover las cosas. Yo me he cuidado y trato de cuidarme. Antes de ser exigente con los demás, quiero exigirme a mí. Y antes que usted exija de los demás, exíjase a sí mismo. Hay padres que exigen de sus hijos cuando ellos ni siquiera hacen las cosas. Por eso los hijos a veces dicen, ¿y tú qué? No lo dicen en un idioma que no se oye. Pero hay muchos niños dicen, ¿y por qué me dices si tú lo haces también? Tengamos cuidado, padres. Por eso hay muchos hijos rebeldes, porque nosotros les decimos lo que no deben hacer y nosotros lo estamos haciendo. Dios quiere que tengamos cuidado, que no seamos como los escribas y los fariseos. Ellos eran esclavos y querían mantener a la demás gente en la esclavitud como en nuestros días. Quieren que la gente no se dé cuenta de la verdad, que no la conozcan, porque si la conocen, como dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres no solamente del pecado, libres de la maldición de la enfermedad. ¿Cuántos han sido libres de la maldición de la enfermedad? Porque Dios quiere y viene para sanar, para restaurar, para levantar al hombre. La religión, los religiosos son muy legalistas, andan cuidando todo lo de afuera, pero por dentro, dice, son sepulcros blanqueados, llenos de carroña. Cuidémonos de eso, que antes que buscar la perfección de los demás, busquemos la nuestra, y entonces estaremos bien. Yo he estado creciendo. Cada día crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Hubo un tiempo de mi vida que yo también era muy legalista. Yo quería ver perfección en los demás y en las demás. Pero Dios me enseñó que tenía que verme a mí mismo, como en el caso del fariseo y el publicano. Dice la Biblia que 2 hombres subieron a orar y uno de ellos se tiró allí y no quería ni levantar la cara. No quería ni siquiera mirar para el frente del templo y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador, Señor, ten misericordia. Y el fariseo estaba allí. Dice, yo, Dios, no soy como los demás hombres. Yo diezmo, yo acudo a las reuniones, yo ayudo, yo esto. Ni siquiera soy como ese publicano. Ese es un pecador. Pero yo, Señor, yo. Y esa era su religión, el yo. Tengamos cuidado. El legalismo esclaviza y mata. Los religiosos del tiempo de Jesús ponían cargas a los hombres difíciles de llevar, pero el Evangelio no pone cargas. ¿Por qué ponemos cargas a los demás? Yo he conocido a personas que son creyentes y que cuando le hablan a una persona, inmediatamente le empiezan a leer la cartilla o su cartilla, porque la Biblia no dice eso. Y le empiezan a decir, no debes fumar, no debes bailar, no debes tomar, no debes hacer esto, no debes hacer esto. No. Cuando la Biblia no dice eso. A mí cuando yo vine a Cristo, no me puso cargas, me las quitó el Señor. ¿Por qué poner cargas a la gente? Dice alguien que hay cristianos que quieren quitarle las escamas al pez
cuando todavía no es pescado. El Evangelio quita las cargas de los hombres. Grábese bien esto. Grábese bien esto. Usted, Dios no lo ha mandado para decir lo que la gente tiene que hacer. Dios le ha mandado a predicar el Evangelio de Cristo, nada más. Y deje que Dios haga su obra en los hombres y en las mujeres. Hay algunos que nos queremos pasar de listos con Dios y queremos describir a la mujer cómo debe ser y al hombre cómo debe ser. Dejen que ese es un trabajo de Dios nada más, exclusivamente de Dios. Yo les he dicho, cuando ustedes van a las casas y dicen, quite eso de la pared, ¿y quién lo quita del corazón? Solamente cuando Cristo sea entronizado, nada más. Así que entonces, el Evangelio no pone cargas. El Evangelio quita las cargas de los hombres. Y cuando usted comparta con los demás el Evangelio, no ponga cargas sobre los otros. Jesús no hizo eso con nosotros. Vuelvo a repetir, cuando alguien es religioso, se hace legalista, y el legalismo mata y esclaviza. Otra de las lecciones que encontramos en este pasaje, que la batalla espiritual se gana con armas espirituales. Dice 2 Corintios 10:14, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Por qué digo que la batalla espiritual se gana con armas espirituales? Si nosotros volvemos a la escena de esta mujer, la turba, yo no puedo decir cuánta gente vendría, pero fueron hasta donde estaba Cristo, toda la gente con las piedras en las manos, y hubo hombres que cogieron a la mujer y se la aventaron a los pies de Jesús. Mira esta adúltera, ¿tú qué dices? Y toda la gente aquí con las piedras. Imagínense una turba enfurecida, enardecida, celosa según ellos de la ley de Moisés, fanáticos. Solamente esperaban que Cristo dijo, apedréenla para que se cumpla la ley. Ya expliqué al principio cómo Cristo se quitó a estos hipócritas. Y nosotros vemos cómo se sentiría esta mujer. ¿Cómo se sentiría? Ya no que estuviera en el mismo delito de esta mujer o en el mismo pecado. ¿Cómo se sentiría si lo apresan a usted en un pueblo y se juntan 100 hombres con machetes y con palos? ¿Qué haría usted? Esperando la muerte solamente. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con esa turba? Dice la Biblia que Él siguió enseñando. Siguió enseñando, ahí la turba gritando y los fariseos solamente esperando a ver qué contestaba Jesús. Dice que Él se inclinó y empezó a escribir en tierra. Yo no voy a decir que Él escribió los pecados de la gente. Eso sería especular. Pero dice la Sagrada Escritura que Él estuvo escribiendo. Y otra vez en el versículo 7 del pasaje que nosotros leímos de San Juan 8, versículo 7, dice que como insistieran otra vez en preguntar a Jesús, dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Todos listos estaban para matar a esa mujer. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice en el versículo 6, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A Cristo no le importó la tempestad, no le importó que estuvieran aquellos hombres y mujeres enfurecidos. Él estaba tranquilo. Dice la Biblia que sentado le seguía enseñando a la multitud. Una de las características de nuestro Cristo es que él era manso. Él tenía una gran mansedumbre. Nunca andaba deprisa. Siempre conservaba su paz. Y yo estuve pensando, ¿por qué Cristo conservaba siempre su paz? Porque nunca andaba a las carreras, porque nunca andaba atropelladamente, porque nunca se enfermaba de los nervios. ¿A qué se debía? ¿Cuál era el secreto? Que se pasaba las noches con su Padre orando. Y óiganme bien, si usted no ora cuando debe orar, usted se puede hasta enfermar de los nervios. Y vuelvo a levantarme y otra vez, como dice Isaías, los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, y aún levantarán las alas como las águilas. Es uno de los secretos preciosos que la Biblia nos enseña. La oración
persistente. No las oracioncitas que muchos a veces hacían antes. Señor, te pido que bendigas a mi hermana, a mi padre y a todos y hasta el perico. No. Es esa oración que se mete con Dios. Es una oración que a veces no hay ni palabras, solo gemidos, solo quejas, solo llorar delante del Señor. A veces ni palabras se dicen. Pero yo le he dicho, Señor, aquí estoy delante de ti, mi Señor. No en vano dice la Biblia, Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Aprendamos estos secretos. Lo vemos a Cristo aquí ahora delante de esta turba. Ni siquiera se inmutó. Tal vez por su mente dijo, ¿a qué horas lanzan las piedras y me tocan también a mí? Pero Él dice que seguía escribiendo allí en la tierra. Él dijo, y Él dice en su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los escribas y los fariseos insistieron, dice el versículo 7, en que les contestara qué debían hacer con esa mujer. Y Él les contestó, bueno, está bien. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Yo les voy a preguntar una cosa. Si usted tuviera una piedra en este momento y viera a la adúltera aquí para ser juzgada, ¿qué haría? Piense un momento. ¿Arrojaría la piedra? ¿Qué haría? Eso es para que usted se conteste. Vemos nosotros a Jesucristo, que cuando todo parecía o había a su alrededor una gran tempestad, Él mantuvo su calma, Él mantuvo su paz. Y es una de las cosas que tenemos que aprender. ¿Me están oyendo? Batalla espiritual se gana con armas espirituales, dice la Biblia. Una oración maravillosa. La oración que se mete con Dios. Las promesas de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia cuando hay luchas? Cuando hay problemas. ¿Qué dice Dios en su palabra? Tenemos que ir a la Biblia. Hay muchas cosas y muchas ocasiones en que Satanás viene a nuestra mente y nos pone temor y nos pone miedo y nos pone una serie de cosas y dice te vas a morir como tu mamá que murió de cáncer, así como tu tío murió de diabetes, también te vas a morir, tienes artritis, te va a dar esto, te va a dar aquello. Usted tiene que ir a la Biblia y rechazar todas esas mentiras del diablo. Hay quienes dicen, sí hermano, las rechazamos, pero el otro dice, no, ay, mi enfermedad otra vez. Es un juego nada más. Dios quiere que usemos las armas espirituales que ha puesto a nuestra disposición. La oración, la Biblia, la fe, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la confesión. Todo eso hay muchas armas. Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Ven ustedes cómo Cristo, sin tanto grito ni sombrerazo, Él venció la situación. Eso nos enseña a nosotros que cuando todo ruja a nuestro alrededor, dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiere decir que aprendamos a estar confiando en Dios. No quiere decir que estemos pasivos. Quiere que estemos activos. Que cuando tengamos problemas nos metamos más en Dios. Leamos su palabra. Hagamos uso de la fe. Hagamos uso del nombre de Cristo. Hagamos uso de la confesión. Porque hay muchos que son enlazados en sus palabras. Hay poder en lo que hablamos, para bien o para mal, para muerte o para vida. Tú mismo, sin que nadie, ni el diablo, tú mismo te puedes ahorcar con lo que tú confieses, con lo que tú digas. Yo les digo, hace algún tiempo yo me dolían las manos, casi se me hacían así, me dolían las muñecas. Era una situación terrible. ¿Y saben lo que me dijo Satanás en el pensamiento? Artritis. A veces cuando manejo vienen calientes las manos y a veces en la carretera y a veces llegamos y nos lavamos las manos para comer algún alimento y lo que el enemigo me puso, artritis. Y de momento como que me dio un gancho bajo. Pero fui a la palabra y dije, ¿qué dice la palabra? Y le dije, Satanás, tú no tienes ninguna autoridad en mi cuerpo. Yo te ordeno que te quites de mí. No acepto lo que tú me estás diciendo. ¿Qué artritis ni qué artritis? El mayor está en nosotros.
Pero muchas veces nosotros decimos, artritis, ay, fíjate que ya me duelen las muñecas, fíjate que me voy a enfermar, así le dio a mi comadrita, así le dio a mi compadrito, y ya estamos enlazándonos. Nosotros, ni siquiera Satanás está actuando, nosotros mismos, porque no cuidamos lo que hablamos. Así como hablamos de que me voy a enfermar, así también podemos hablar de que yo estoy sano. Tu palabra dice que ya fui sanado por las obras del Calvario. Isaías 53, apréndase bien esto. Éxodo 15, 26, son muchos versículos que hay en la Biblia. Así que entonces, vemos nosotros a Jesús venciendo esa situación hasta que la Biblia nos dice que quedó solo él y la mujer. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Ninguno de ellos era justo, ni uno. La Biblia dice también por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice también que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. ¿Quién puede levantar el dedo para acusar a los demás y decirle tú eres un pecador, eres un malvado, eres un perverso? ¿Quién puede levantar los dedos? ¿Me están escuchando? Las batallas espirituales se ganan con armas espirituales. Si usamos armas espirituales en nuestras batallas espirituales, podremos ser más que vencedores. Pero si en las batallas espirituales nosotros queremos usar las armas carnales, fracasaremos. ¿Cómo podemos usar las armas carnales? Cuando alguien nos grita, también gritamos. Cuando alguien nos golpea, también golpeamos. Cuando alguien nos hace un mal, también se lo hacemos. Y ya fallamos, ya fracasamos. No paguemos mal por mal, dice el Señor, sino antes, con un bien, paguemos un mal. Y vean ustedes, y verán qué paz, qué tranquilidad van a tener ustedes en su vida. Pero ¿cuántos dicen, de mí no se va a burlar? Va a ver quién soy yo. Como decía mi abuela materna, si la pobreza me tira, el orgullo me levanta. Pero ella no conocía a Dios, pero nosotros sí conocemos a Dios. Sí conocemos su palabra. Así que entonces no trates de ganar las batallas espirituales con las armas carnales. Muchas veces hemos ganado batallas espirituales con las armas espirituales también. La obra misionera no ha costado poco. Ha habido sangre en muchos pueblos. Me han amenazado de muerte, han tratado de matarnos, pero como les decía al principio, hasta ahorita un cabello no me lo han tocado, absolutamente, porque hemos usado y hemos procurado usar las armas espirituales en nuestras batallas espirituales. Y si tú estás en Cristo, te aconsejo que ganes las batallas con las armas que Dios ha puesto en tus manos, no con las armas carnales. Otra lección que este pasaje nos dice es que donde Jesús está o donde Jesús llega, las cosas cambian. El versículo 9 en la última parte dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo dos personas, Jesús y la mujer. La mujer, ustedes pueden imaginar un momento cuál era la situación de ella. Ella temblaba de miedo, había estado frente a la muerte, se sentía culpable porque ciertamente había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ella solamente esperaba la muerte, pero ahora allí estaba viva y esa era una gran verdad. Ella esperaba la condenación, pero ahora ella estaba salva. Y es que había una razón, Cristo estaba allí. Cristo había venido a ella. Esa fue la razón. Jesús había llegado, y quiero decir una cosa, a donde Jesús está, a donde Jesús llega, las cosas cambian. La religión poco ha hecho por nosotros, pero la persona de Cristo es la única que puede solucionar los problemas del hombre y de la mujer. Ayer oía el testimonio de un hombre, no tengo por qué mencionar el nombre de él, pero una de las personas que están aquí me decía, hay un hombre que dice, yo puedo comprar la casa que me guste, tengo el dinero para comprarla, puedo comprar el carro que me guste, y por cierto tienen un último modelo,
puedo tener los placeres que quiera porque tengo con qué pagar, pero hay algo que no puede llenar este vacío. Porque ese vacío solamente lo puede llenar la persona de Jesucristo, ni siquiera la religión, solo Jesús. Por eso allí, ahora cuando Jesús estaba con la mujer, las cosas habían cambiado. A donde Jesús llega la condenación se cambia en salvación. Donde Jesús llega la muerte se convierte en vida. Cristo cambia el rumbo de las cosas en la vida de aquellos que se relacionan con Él. Es claro, Dios cambia el rumbo de las cosas en aquellos que se relacionan con Él. Los fariseos y los escribas estuvieron cerca de Jesús, pero siguieron en lo mismo. Pero esta mujer, el Señor le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Así que entonces Cristo le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. El encuentro con el Cristo de la Biblia es encontrarnos con el amor del Padre. El amor del Padre sigue fluyendo para todos los pecadores que quieren relacionarse con Él. No importa el grado de pecados, no importa cuántas cosas hayan hecho. Si esos pecadores se arrepienten, si dan una vuelta de 180 grados y no de 360, si dan una vuelta de 180 grados, esas personas serán salvas, serán liberadas, serán restauradas. Y Dios hará milagros y maravillas en la vida de esas personas. Ahora vemos a Jesús, a través de Él fluyendo el amor del Padre hacia esa mujer que era el motivo de odio de aquellos hombres. Pero para Jesús, Él estaba derramando su amor sobre ella. ¿Y a qué se debía ese amor? Ninguno puede tener compasión de la gente, ningún cristiano puede tener misericordia si no está conectado con el cielo. Por eso hay muchos creyentes que no perdonan y están hasta enfermos físicamente. No sé, los médicos saben esto, pero la artritis está muy relacionada con la falta de perdón de los hombres y de las mujeres. No perdonan y se vuelven artríticos. Allí están. Pero cuando ellos perdonan, ellos empiezan a ver su salud. Maravillosa cosa, maravillosa cosa. El amor del Padre está fluyendo. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que nosotros busquemos al Padre como Cristo lo hizo. Se pasaba las noches y como consecuencia de esa comunión con el Padre, Él podía tener compasión para los pecadores, misericordia para los pecadores. Y óiganme bien, escúchenme bien, los creyentes. Este mundo está lleno de personas que no están buscando que tú vayas y les digas y les reproches y les acuses. Ellos ya saben que son pecadores, ellos ya saben que están cometiendo adulterio, ellos ya saben que están haciendo muchas cosas. Lo que quieren es que tú les lleves un mensaje de restauración, un mensaje de perdón. Hay muchos que andan solamente como los fariseos, acusando a medio mundo, enjuiciando a todos. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere decir, no te preocupes, Dios puede hacer de ti una cosa nueva, como lo hizo conmigo. Aquí hay algunos que fueron teporochos, no ex teporochos, ahora son nuevas criaturas. Hay otros que fueron grandes pecadores, ahora son grandes hijos de Dios. ¿Por qué? Por el amor del Padre. Así que entonces, si nosotros buscamos a Dios, fluiremos hacia la gente nos buscará, la gente querrá estar con nosotros, pero jamás estará con aquellos que son criticones, que son legalistas, que están condenando a medio mundo. La gente estará con las personas que les dan una palabra de compasión, de misericordia. Y Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo. Lo vemos ahora a Cristo quedar solo con la mujer. No lo vemos que la interrogó, ni la enjuició, ni la condenó. No le dijo, a ver, cuéntame qué pasó, con quién te metiste, quién es el hombre, cómo lo hiciste. Él no preguntó nada. Hay muchos que queremos saber hasta detalles.
Dios no quiere que hagamos eso. Cristo, al quedar solo con la mujer, vuelvo a repetir, no la interrogó. Y Él dice en su palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El evangelio de Jesucristo no es un evangelio de condenación, sino de salvación. Este es el mensaje que nosotros predicamos y que nosotros enseñamos. Dios nos ha mandado a condenar a medio mundo, sino a darles el mensaje de salvación. La última cosa, la última lección, en el versículo 11, cuando el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tal vez pueda surgir una pregunta: bueno, entonces, ¿Jesús estaba de acuerdo con el adulterio? ¿Entonces no había motivo de condenación? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Estaba violando la ley de Moisés? No. Si ustedes leen en Romanos 13:10, Cristo cumplió la ley. Y nosotros podemos preguntar: ¿y cuál ley? La ley del amor. En el capítulo 13, versículo 10 a los Romanos, dice estas palabras: el amor no hace mal al prójimo. Si usted muestra su amor a alguien, le aseguro que no le va a hacer mal a su prójimo. El amor no hace mal a nadie, mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Cristo estaba cumpliendo la ley. Dice San Juan 3:17, si lo quieren buscar: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Búsquenlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino para condenar. ¿Está claro? Cristo no vino para condenar a los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque ya están bajo condenación los hombres y las mujeres. No hay justo ni aun uno. Todos han pecado, todos han hecho lo malo. La paga del pecado es muerte. Así que entonces los hombres no necesitan decirle que están condenados a muerte. Muchos hombres ya lo saben y dicen: sí, es cierto, yo vivo así, pero ¿qué le hago? Pero quiero decirle una cosa: ¿a qué vino Cristo? Cristo vino para que usted sea salvo. Porque el Hijo de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué amor de Dios, ¿verdad? Algunos me han preguntado: oiga, ¿y aún Dios puede perdonar a los hombres más asesinos? Si dan una vuelta de 180 grados, Dios es capaz de perdonar el peor de los pecados. La Biblia dice, San Pablo habla de esta manera, dice: donde abunda el pecado, ¿conocen la otra parte del versículo? Donde abunda el pecado, sobrepasa la gracia. Si el pecado del hombre o de la mujer están a esta altura, la gracia de Dios está por encima. Si el pecado del hombre o de la mujer están ahí, la gracia de Dios es más alta. Si el pecado está por encima de esto, la gracia está muy por encima. La gracia de Dios es todo suficiente para perdonar al peor de los pecadores. A veces cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos nuestra vida cristiana, a veces tenemos ese pensamiento: híjole, Cristo se ganó una gran persona en mí. Y pensamos que se sacó la lotería Dios, ¿verdad? Uy, si me ganó el Señor de veras, ya la hizo el Señor. Ha sido su gracia nada más. Porque a usted y a mí solamente nos esperaba la muerte como la adúltera. ¿Me explico? Si Cristo no hubiera venido y la ley tuviera que juzgarnos, moriríamos apedreados también.
Oiga, ¿y cómo es eso? Si nosotros leemos lo que la Sagrada Escritura dice en Gálatas 3, 13 y 14, vamos a leerlo. Ha sido la pura gracia de Dios los que nos tiene aquí, delante de su presencia. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La muerte. ¿Qué otra cosa más? La pobreza. ¿Qué otra cosa más? La enfermedad. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Solo nos esperaba la muerte a ustedes y a mí. Solamente nos esperaba eso, pero la Escritura dice que Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Él nos ha venido a rescatar de esa condición, de la condenación eterna. ¿Cuándo? Cuando hemos creído en Él. ¿Saben cuál es la sentencia del amor? Es de lo cual estoy hablando. La sentencia de Cristo es: vete, porque yo no te condeno. Pero vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Ya no peques. Y San Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Ve que sí se puede? Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos en una mera religión, nos espera la muerte. Pero Pablo dice, de modo, en 2 Corintios 5, 17 está ese pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso el hombre ahora puede vivir una vida diferente. Porque Cristo no vino a este mundo para condenar al mundo, para condenar a los hombres, para reprocharnos nuestros pecados, para echarnos en cara nuestras inmundicias. Él vino para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna. La ley decía que yo debería morir, pero Cristo tomó mi lugar. Cristo le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero escúcheme una última pasaje de la Biblia. Vamos a leer en San Juan 12, 47 y 48 y con esto termino. Si ustedes quieren ponerse de pie sin perder este momento, San Juan 12, 47 y 48 lo vamos a leer quietamente y vamos a tratar de entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno. San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. ¿Lo tienen ya? Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Qué bonito, ¿verdad? Otra vez recalcando lo que San Juan dijo unos capítulos antes. Vuelvo a repetir, 47. Cristo dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero escuche lo que dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Al delincuente no lo juzga el juez. Solamente el juez aplica la ley. ¿Es cierto, licenciado? Nada más. Al delincuente no lo juzga el hombre. El hombre solamente aplica lo que la ley dice. Tú y yo tenemos la oportunidad de relacionarnos con Cristo. Si tú oyes su palabra y no la guardas, Cristo no ha venido para juzgarte, pero será su palabra quien te va a juzgar en el día postrero. Es bastante claro este pasaje. Yo no le voy a juzgar porque yo he venido a salvar al mundo. Pero el que oye mi palabra y no lo guarda, será mi palabra que he hablado la que lo va a juzgar. Yo no sé cuántos de ustedes
Ya le han dicho a Jesús, merecía la muerte como la adúltera. Pero ahora quiero que tú vengas a mi vida. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú estés para siempre en mí. Y cuando Cristo viene a tu vida, Él va a cambiar el rumbo de las cosas. Él no ha venido para condenarte, Él ha venido para salvarte. Pero de ti depende nada más. El Señor no viene para obligar a nadie. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Y si hay alguno que todavía no se relaciona con Jesús, todavía no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, tan solo por usted puede ser este mensaje. Cristo viene a nuestra vida para darnos vida y vida abundante. Él no viene para cambiarnos de religión. Usted puede en sus palabras decirle, Señor, aquí estoy, entra. Confieso que tú eres mi Salvador y creo que Dios te levantó de entre los muertos. Y si usted hace eso, usted va a ser salvo. Y usted va a ver que cuando el Señor ha venido a su vida, usted va a empezar a vivir una vida diferente. Deje que Cristo venga a su vida. Ahora noto la diferencia entre la religión y tú. Tú quieres venir a mi vida para darme vida abundante. Que el mensaje del Evangelio no es un mensaje de condenación o de muerte, es un mensaje de salvación y de vida. Has venido a nosotros y a estar en nuestra vida para que vivamos de una manera diferente. Y así, Señor, ser rescatados de la condenación eterna. Padre, esperamos que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, pueda haber ilustrado las verdades tuyas en cada corazón y en cada vida aquí presente. Gracias a ti, Señor. Óigame bien. Le digan, Señor, ahora entiendo que no debo exactamente cambiar de religión, sino quiero que tú vengas a mi vida. Señor, te abro la puerta. Díganle, Señor Jesús, ven, te abro la puerta, entra a mi vida. Declaro con mis labios que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Escuche bien, esta es la oportunidad para usted. Usted es la única persona que puede abrir la puerta de su vida o mantenerla cerrada. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.